Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, sí señores, en este vídeo voy a sentir ser portador de muy malas noticias. Vamos a tratar un par de temas bastante delicadetes, 3 para ser más exactos, aparte de un mogollón de datos de última hora que ya pues son noticias más interesantes y positivas. Pero el caso es que por un lado tenemos nueva ola de despidos en PlayStation. En un estudio que de hecho muchos de vosotros sé que le tenéis bastante cariño, y por otra parte también tenemos que comentar acerca de qué es lo que está sucediendo con los videojuegos en formato físico por parte de Microsoft, ya que el trato que parece que va a tener su propio catálogo a lo largo de los próximos años va a ser bastante malo. En ese sentido, en ese aspecto va a ser de hecho casi inexistente. Lo comentaremos por aquí, como también por cierto la ausencia de comentarios y análisis, aunque no de polémica, en el caso del Mind's Edge. Ya sabéis, el videojuego del creador del GTA. Vamos al lío. Pero para comenzar, de hecho, vamos a empezar con una buena noticia, especialmente para los intereses de Nintendo, y es que su nueva videoconsola, la Nintendo Switch 2, habría arrasado en ventas dentro de su fecha de lanzamiento y días posteriores. Pues por ahora nada más teníamos datos específicos de países concretos como Francia o Reino Unido, pero sin embargo no teníamos el dato global de qué tal había vendido la videoconsola en estas primeras fechas. 3,5 millones, dato oficial de los primeros 4 días. 3,5 millones en 4 días. Es el mejor lanzamiento de la historia de los videojuegos dentro del mundo de las videoconsolas. Nunca un soporte había vendido tanto durante las primeras fechas. En agravio comparativo, para que se hagan ustedes una idea, la primera Nintendo Switch vendió 1,4 millones de copias. Luego, plataformas como por ejemplo PlayStation 5 consiguió 3,4 millones de copias, pero no en 4 días, sino en 4 semanas, en su primer mes de lanzamiento. Y bueno, pues así tenemos otro mogollón de videojuegos que parece que también están acompañando muy bien, como por ejemplo el Mario Kart. Pero el caso es que todo esto se debe a una estrategia comercial muy bien planteada. En este caso, por un lado, dar continuidad a lo que ha triunfado, a la primera Nintendo Switch, manteniendo pues unas características relativamente similares, aunque más potentes, dejando los conceptos que la gente conoce y que de hecho han triunfado. Y luego de eso, ¿saben ustedes qué? Lo más importante, que haya stock. Han cubierto toda la demanda, cosa que otras plataformas nunca pudieron hacer de lanzamiento, ni siquiera la propia Nintendo con la Switch original. En este caso, pues han cubierto toda la demanda. No ha habido básicamente especuladores que vendan una sola, y la verdad que en ese sentido me alegro mucho, no voy a deciros lo contrario. Con el tiempo iremos viendo qué tal evoluciona este tema, porque obviamente no es tanto lo que vendes al principio, sino lo que vendes en el largo plazo. Por ejemplo, la PlayStation 2 nunca vendió tanto de primeras, pero a lo largo del tiempo se mantuvo muy bien. La Xbox Series mismamente empezó vendiendo más que la 360 y más que la One, y va a acabar vendiendo menos que esas dos. El punto es ese, cómo te mantienes a lo largo del tiempo, y ahí Nintendo, en cuanto a marketing y eso, de momento muy bien. Ahora, lo que no va nada bien precisamente son las cosas en algunos estudios de PlayStation, más concretamente en Benz Studio. Ya sabéis, unos que nos han traído ni más ni menos que videojuegos como Uncharted y El Abismo de Oro, o por ejemplo Days Gone, fue su videojuego más reciente, ¿no? Pues están despidiendo a un 30% de su fuerza de trabajo. Esto supone aproximadamente unas 40 personas, según lo que se ha comunicado en redes. El estudio ha subido pues una carta diciendo que básicamente están
devastados, que sí, que están trabajando en un nuevo videojuego, que por ese lado tienen ilusión de presentar su nuevo proyecto, que yo digo yo le quedan para muchos años, porque al fin y al cabo su último videojuego, y por lo cual se producen estos despidos, fue cancelado en enero. Que esto lo comunicamos aquí en el canal. Yo como no, pues estaba de viaje y empezó a pasar pues lo más grande. Y al final pues dijeron que había un videojuego de corte multijugador, cooperativo, con rollos de servicio, que fue pues eso, cancelado. Otra vez, otro videojuego más que cae pues en la zarpa de Jim Ryan, otro proyecto de estos completamente innecesarios que chaparon del todo. Y claro, pues de aquí a varios años no esperéis nada de este estudio de desarrollo. Por lo menos sigue vivo, por lo menos no va a cerrar y tiene un proyecto en marcha, pero el caso es que está habiendo ahí una liquidación de personal absolutamente brutal y nefasto. ¿Y a qué se debe? A Metacritic. Sí, recuerden ustedes las palabras del director de Days Gone hace unos años. Su videojuego empezó vendiendo lo mismo que Ghost of Tsushima, considerado un éxito por parte de PlayStation, pero se canceló su segunda parte porque no les gustó la recepción que tuvo en Metacritic. El videojuego cabe recordar que salió roto. O sea, Days Gone es un videojuego que no salió nada bien optimizado. A mí es un videojuego que de hecho me echó para atrás precisamente por eso. No porque el concepto no me gustara, es interesante, pero que no es un videojuego que saliese bien optimizado. Pues eso fue suficiente para PlayStation como para decir: hasta aquí habéis llegado con esta licencia. Y está visto que con el paso del tiempo el videojuego ha seguido generando mucha comunidad, hasta el remaster este está vendiendo bastante, pero sin embargo dirían, pues oye, mejor financiar un videojuego como servicio. Vaya. Otro proyecto que no parece haber salido absolutamente nada bien es este que ahora mismo estáis viendo en pantalla, Minsai. Estamos con el videojuego, ya sabéis, del creador de GTA, pero que sin embargo pues parece que se queda un poquito en buenas intenciones y un resultado que ha sido bastante nefasto. ¿Qué es lo que está sucediendo en torno a este videojuego? Pues ayer se lanzó, sí, este videojuego ya está a vuestra disposición, tanto en Xbox como en PlayStation, como por supuesto también a través del PC. El caso es, no se ha publicado un solo análisis de prensa en ninguna de todas estas plataformas a la hora en la que yo hago el vídeo. Y no es que le dé una especial relevancia a los análisis de prensa, pero sí es sintomático que no hayan distribuido ni un triste y miserable código para que haya una mínima referencia en todo Internet, más allá de 4 creadores de contenido que se lo han comprado o que en su momento pudieron probar un acceso anticipado. Y el caso es ese, que ya de por sí era todo bastante sospechoso, pero aún hay más. Y es que cuando han empezado a salir diferentes clips de juegos, se ha confirmado lo que muchos estábamos temiendo. El videojuego está roto. El videojuego tiene una IA nefasta. El videojuego tiene una optimización en cuanto a frames por segundo y también en cuanto a resolución absolutamente lamentable. Y triste es porque de hecho yo le he preguntado a varios usuarios de mi comunidad, porque algunos han sido unos héroes y se lo han comprado de salida, y dicen que la historia pues está muy bien, que la historia es interesante y que de hecho cosas como la conducción, incluso lo que es el apartado artístico, un poco como se ve lo que es esa ciudad futurista y demás, pues está muy bien. Y en ese sentido yo creo que todos podemos verlo y decir, pues oye, sí, pinta interesante. Incluso algunos tiroteos están bastante bien. El punto es ese, que todo no viene bien optimizado y de hecho pues lo que se nos comenta es que tiene ese mundo abierto artificial que no sirve para absolutamente nada. Hay gente que saca capturas andando por esa gran ciudad pero que no tiene literalmente nada que hacer, absolutamente nada. Puede tirarse paseando 20 horas que ese mundo abierto está relativamente desactivado. En muchas misiones, como te alejes un poco de la zona, ya está, a tomar por saco, no puedes hacer nada. Y en fin, pues esto dicen que luego lo van a arreglar mediante parches, que el mundo abierto llegará en una actualización posterior. Y aquí simplemente me cabe decir una cosa: sacad el videojuego cuando el videojuego esté listo. No me saquéis el videojuego a cachos, o si no,
venderme el videojuego con el precio a cachos. Cobradme pues cuando esté ese mundo abierto, cobradme cuando estén todos los modos de juego que habéis prometido y no me saquéis este Frankenstein que es en lo que ha quedado. Y no queráis pasaros por las reseñas de Steam porque mayormente son negativas y las pocas positivas que hay dicen cosas tales como que lo bueno del videojuego es que se puede devolver. Cambiamos de tercio y vamos a ir con otro tema, en este caso con otro polémico, porque en este vídeo lo dicho, después de toda la felicidad de los eventos, ahora toca el reparto. El caso es que uno de esos eventos ha sido el Xbox Showcase, bajo mi punto de vista el más destacado, pero con diferencia de todos los que hemos tenido. Y en fin, es un evento donde se han presentado videojuegos tales como Ninja Gaiden 4 o el nuevo videojuego de Obsidian, The Outer Worlds 2. Videojuegos que anunciaron su fecha y edición física. Sin embargo, la edición en formato físico de estos dos videojuegos particularmente se ha publicado en algunas tiendas de los Estados Unidos de América para abrir reservas y todo eso, y adivinen qué, código en caja dentro de las ediciones de Xbox y disco en las ediciones de PlayStation. Esto, señoras y señores, he intentado debatirlo en redes sociales con unos cuantos y no había manera. ¿Por qué? Pues porque vamos a defender a nuestra empresa multimillonaria favorita de cualquier crítica que le pueda caer, no sea que me quede sin guerra de consolas en redes. Y la necesito la guerra de consolas en redes porque si no es que no respiro, me caigo muerto en una esquina si no sigo con ella. Y bueno, pues ya está, no es defendible todo esto. Lo mires como lo quieras mirar. No, pero es que el formato físico ya no tiene tanto peso. Tú mismo lo has dicho, Simon. Yo ya sé lo que he dicho del formato físico y tienes razón. El formato físico está perdiendo peso, no tiene tirón, no tiene gancho. Cada día vende menos y ya de hecho te lo tienen que poner más caro que el digital. El punto es que si me vas a sacar una edición en formato físico, primero de todo, igualdad para todos los usuarios. No unos que sí tienen el disco y otros que no. Ese es el primer paso. Si la vas a sacar, la sacas bien. Que eso sí, ya no se saca bien, porque la edición de PlayStation de estos videojuegos ya me estoy viendo yo que va a ser lo mismo que la del Doom, mismamente. Que van a ser unos cuantos megas dentro del disco y descargar. El mínimo esfuerzo posible en ese caso, si es que me lo veo venir. Pero igualmente, lo dicho, tendrían que tener el mismo contenido. ¿Dónde está esa paridad de condiciones de la que se estaba hablando hace un tiempo? Eso no existe aquí. Ya en su día hemos criticado mucho las ediciones coleccionistas. Y dices, pues mira, las ediciones coleccionistas al menos te viene la figura, no sé qué, no sé cuánto, que de por sí me sigue pareciendo una estafa. Una edición física coleccionista te tiene que venir con el disco físico, lo considero siempre así. Pero dices, bueno, mira, se traga porque dices, vienen más cosas. Pero es que esto lo que vas a tener es una caja miserable, triste, llorando, con un papelito dentro. Y cabe remarcar otra cosa muy importante. Hace cosa de 5 años Microsoft presentaba esto que estáis viendo en pantalla, la Xbox Series X, su nueva y flamante videoconsola, cuya característica visible en diferencia a la Series S es el lector de discos. Sí, hay gente que se compra esta videoconsola no por ser más potente que la Series S, sino porque tiene para leer los discos. Y tus propios videojuegos me los tienes que sacar en ese formato, seas o no partidario de él. Yo, repito, soy de los que compran digital. A mí, de hecho, el Play Anywhere y todo este tipo de cosas es algo que me fascina y, de hecho, me parece una ventaja tan por encima del físico que es que ya ni la discuto. Yo lo que me compro en físico, pues son videojuegos que dices, pues mira, me han gustado tanto que quiero tener una edición física por aquí en modo coleccionista, ya está. O porque me ha pasado un código a alguna de estas compañías, Microsoft, Bethesda, quien corresponda en cada caso, y diga, pues mira, yo quiero poner de mi parte porque el videojuego me está gustando y yo quiero poner mi dinero, pero como ya lo tengo en digital, pues venga, me compro la edición física. Así lo hago muchas veces, con el Doom lo he hecho, me pasaron código, pero yo me he comprado mi edición física, ya está, pongo de mi parte. Pero esto no, yo por este aro ya sí que no paso. Yo tener aquí una caja vacía, digo, pues mira, yo para eso directamente lo compro en digital, luego regalo un código para otra persona, ya está. Pero es que esto me parece un cachondeo. Y ya que encima algunos videojuegos que se están comentando, como el Gears of War,
ni siquiera tengan esa posibilidad, pues hombre, si ni con tus máximas licencias lo haces, apaga y vámonos. Esto, repito, lo miren ustedes como lo quieran ver, no tiene justificación. Esto, a ver si dan marcha atrás con las quejas en las redes sociales y ponen pues una igualdad de condiciones que es como tendría que ser y como se nos ha vendido a principios de la generación. Pasamos a mejores noticias, como por ejemplo, nuevo Splatoon en camino. Sí, esto se publicó durante el día de ayer para sorpresa de muchos. Estaban pues dando las actualizaciones de su tercera entrega, que iba a tener pues una versión específica para Nintendo Switch 2, una actualización que creo que es la 10.0. Y sin embargo nos encontramos con esto, que es el anuncio de una nueva entrega. No se llama Splatoon 4, no, sino que es como un spin-off, solo que no nos han explicado el concepto. Nos han dicho que será un videojuego exclusivo de la Nintendo Switch 2, pero no se sabe si será pues un juego de un solo jugador, si será otro multijugador, si será pues otro concepto completamente distinto, ni idea. Pero dicen que darán detalles más adelante. ¿Esto descarta un evento propio de Nintendo? No necesariamente, de hecho creo que ahora se ha vuelto un poquito más necesario si cabe, pero en fin, veremos si dan noticias. El videojuego se llamará Splatoon Riders. Vamos a ver qué nos dicen acerca pues, de una licencia que a mí en lo personal siempre me ha parecido muy simpática, muy divertida y como multijugador lo mejor que tiene Nintendo. Pero ahora, para cerrar el vídeo, vamos a hablar del Lies of P. Sí, vamos a hablar de este Souls tan importante que acaba de lanzar su DLC, acaba de lanzar su expansión de historia. Y bueno, pues ha habido muchas quejas acerca de la dificultad. Y el estudio de desarrollo ha comentado que van a hacer lo posible para equilibrar y balancear un poco y que no sea tan complicado. Y en fin, esto por una parte debo decir que las quejas las entiendo, porque es que en el DLC me he metido yo y es un maldito infierno. O sea, una cosa es que el videojuego sea exigente y difícil, pero es que la escalada de dificultad con respecto al videojuego base, que yo me lo he estado pasando en Nueva Partida Plus, es que es demente. O sea, es que para llegar de un punto a otro es increíblemente difícil. Pero también cabe decir que ya tienes las dificultades añadidas. Me refiero, Lies of P se ha actualizado para que tú puedas poner incluso dificultad fácil. A ver, fácil. En estos videojuegos la dificultad fácil para otros será siendo difícil, pero que la puedes reducir igualmente. O sea, esos modos ya están incluidos. No sé cómo... ¿Para qué vas a reducir la dificultad del DLC si es que ya tienes opciones de reducirla? Deja a los que quieren ese reto tan bestia, algunos lo están superando desde luego, pero por el resto es que ya se puede modificar la dificultad. No sé, me ha parecido curioso porque es que esa modificación ya existe, ¿no? Y en fin, recordatorio precisamente para algunos que todavía no os lo hayáis pasado. Pero bueno, a partir de aquí en la caja de comentarios os invito a que sobre esto y todo lo demás me dejéis lo que serían vuestras opiniones y como siempre también os invito a pasaros por el link de la descripción a Eneba y disfrutar mucho de los videojuegos. Un saludo.